La policía encontró la mansión Ferrero exactamente como la habían dejado 3 días antes, con todas las puertas cerradas desde adentro, con todas las ventanas aseguradas con pestillos que solo podían accionarse desde el interior. Tuvieron que derribar la puerta principal con un ariete, y el sonido de la madera astillándose resonó en el silencio de la mañana como el primer golpe de un tambor fúnebre. Lo que encontraron dentro desafiaba toda explicación racional. El dinero seguía allí, fajos de billetes apilados sobre la mesa del comedor, exactamente donde el abogado los había dejado según su testimonio. Monedas de oro en cofres que no habían sido tocados, joyas en estuches de terciopelo que brillaban bajo la luz gris que se filtraba por las cortinas cerradas. Una fortuna que habría bastado para que 4 personas vivieran como reyes durante el resto de sus días, intacta, inmaculada, esperando a dueños que ya no podían reclamarla, porque los herederos estaban muertos. Los 4 encontraron a Ernesto en el pasillo del segundo piso, con los ojos abiertos de par en par y las manos extendidas hacia algo que ya no estaba allí. Encontraron a Victoria en la biblioteca, acurrucada en un rincón con los brazos sobre la cabeza, como si hubiera intentado protegerse de algo que caía sobre ella. Encontraron a Rafael en la cocina, con un cuchillo en la mano y una expresión de terror tan intensa que el forense que examinó su cuerpo dijo que nunca había visto nada igual. Y encontraron a Magdalena al pie de la escalera principal, con el cuello en un ángulo imposible y una sonrisa en los labios que nadie pudo explicar. Pero lo más perturbador no fueron los cuerpos de los herederos. Lo más perturbador fue el cuerpo del patriarca. Don Augusto Ferrero seguía en su ataúd de caoba, exactamente donde lo habían colocado 3 noches antes para el velatorio que sus hijos debían completar según las instrucciones de su testamento. Pero algo había cambiado. Sus manos, que habían sido cruzadas sobre el pecho en la posición tradicional de los difuntos, ahora descansaban a los lados de su cuerpo, con los dedos ligeramente curvados, como si acabara de soltar algo, y su rostro, que había tenido la expresión serena de quien ha encontrado la paz en la muerte, ahora mostraba una sonrisa amplia, satisfecha, la sonrisa de alguien que ha ganado un juego que solo él conocía las reglas. Bienvenidos a El secreto de la familia. La historia de la familia Ferrero es una de esas historias que se cuentan en susurros en las villas antiguas, alrededor de fogatas cuando la noche es más oscura, en tabernas cuando el vino ha soltado las lenguas lo suficiente como para hablar de cosas que normalmente preferimos callar. Es un cuento sobre la ganancia que ha sobrevivido a través de las generaciones, pasando de abuelos a padres, de padres a hijos, cada vez más adornado, cada vez más terrible, pero siempre con el mismo núcleo de verdad oscura en su centro. Vale recordar que esta es una leyenda basada en relatos populares, sin comprobación histórica oficial que podamos verificar en ningún archivo ni registro. Los nombres pueden haber cambiado, las fechas pueden haberse distorsionado, los detalles pueden haberse exagerado con cada nueva narración. Pero el mensaje permanece intacto, sirviendo como advertencia para aquellos que aman más el oro que su propia vida, para aquellos que están dispuestos a vender su alma por una herencia que quizás no merecen. Antes de continuar, les invito a suscribirse al canal El Secreto de la Familia y a activar la campanita para no perderse ningún misterio. Y déjenme un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Cuántas noches pasarías encerrado con personas que odias por una fortuna? ¿Cuánto vale tu cordura? ¿Cuánto vale tu vida? Ahora sí, apaguen las luces si se atreven y prepárense para conocer la última voluntad de la familia Ferrero. Primera parte. El patriarca.
Don Augusto Ferrero había sido en vida el tipo de hombre que inspira respeto y temor en proporciones iguales. Había construido su fortuna desde la nada, comenzando como un simple comerciante de granos en un pueblo olvidado y terminando como uno de los hombres más ricos de la región, dueño de tierras, fábricas, bancos y secretos que ninguno de sus contemporáneos se atrevía a investigar demasiado. Era un hombre de estatura media, pero de presencia imponente, con ojos negros que parecían ver a través de las personas, que parecían conocer sus pensamientos más ocultos, sus deseos más vergonzosos, sus miedos más profundos. Hablaba poco, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Sus palabras tenían peso, tenían consecuencias, y quienes las ignoraban tendían a arrepentirse. Se había casado 3 veces. Su primera esposa, Elena, le había dado un hijo, Ernesto, antes de morir de una enfermedad que los médicos nunca pudieron diagnosticar correctamente. Su segunda esposa, Mariana, le había dado una hija, Victoria, antes de caer por las escaleras de la mansión, en circunstancias que el informe policial describió como accidentales, pero que los sirvientes susurraban que habían sido cualquier cosa menos eso. Y su tercera esposa, Dolores, le había dado 2 hijos más, Rafael y Magdalena, antes de volverse loca y ser internada en un sanatorio del que nunca saldría. 4 hijos de 3 madres diferentes, unidos solo por la sangre del padre y por el odio mutuo que habían cultivado durante décadas. Ernesto, el mayor, despreciaba a sus medio hermanos por haber usurpado el lugar que debería haber sido exclusivamente suyo. Victoria odiaba a todos por igual, convencida de que el mundo entero conspiraba contra ella. Rafael, el más ambicioso, veía a sus hermanos como obstáculos que debían ser removidos en su camino hacia el poder. Y Magdalena, la menor y la más extraña, observaba a su familia con ojos que no revelaban nada, con una sonrisa que nadie sabía cómo interpretar. Don Augusto conocía bien a sus hijos. Los había criado, después de todo, moldeándolos con la misma mano dura con la que había moldeado su fortuna. Sabía que ninguno de ellos lo amaba. Sabía que todos esperaban ansiosamente el día de su muerte para poder reclamar lo que consideraban suyo por derecho. Y sabía, con la certeza de un hombre que ha pasado décadas estudiando la naturaleza humana, que se destruirían unos a otros en el momento en que él dejara de existir. Quizás por eso hizo lo que hizo. Quizás quería enseñarles una última lección, o quizás, como algunos susurraban, simplemente quería disfrutar del espectáculo, incluso desde el otro lado de la tumba. Segunda parte. La enfermedad. En el otoño de 1929, don Augusto enfermó. Fue una enfermedad repentina, sin síntomas previos, que lo tumbó en cama de un día para otro y que los médicos no pudieron explicar ni tratar. Perdió peso rápidamente. Su piel adquirió un tono amarillento que hablaba de órganos que fallaban, y su voz, que siempre había sido fuerte y clara, se redujo a un susurro rasposo que costaba escuchar. Los hijos fueron llamados a la mansión, uno por uno, convocados por telegramas que no dejaban lugar a dudas. Su padre estaba muriendo y debían presentarse inmediatamente. Vinieron, por supuesto. No por amor, no por deber filial, sino por la misma razón por la que los buitres se congregan alrededor de un animal moribundo, porque olían la carroña, porque sabían que pronto habría algo que disputarse. Ernesto llegó primero, desde la capital, donde se había establecido como abogado de dudosa reputación. Tenía 45 años, el cabello prematuramente gris y una expresión de perpetua amargura que ahuyentaba a todos excepto a sus acreedores, que lo perseguían con una tenacidad que él no podía evadir. Necesitaba la herencia más que ninguno de los otros. Sin ella, estaría en la ruina en cuestión de meses. Victoria llegó segunda,
Desde el convento donde había pasado los últimos 15 años, no por vocación religiosa, sino porque era el único lugar donde su familia había podido esconderla después del escándalo que había destruido su reputación. Tenía 41 años, una amargura que rivalizaba con la de su hermano mayor, y secretos que ninguno de los presentes conocía, pero que todos sospechaban. Rafael llegó tercero, desde la hacienda que administraba en el sur, una propiedad que su padre le había cedido años antes y que él había convertido en una pequeña fortuna personal mediante métodos que nadie quería examinar demasiado de cerca. Tenía 35 años, la constitución física de un toro y una ambición que no conocía límites ni escrúpulos. Y Magdalena llegó última, desde ningún lugar en particular, apareciendo en la puerta de la mansión como si hubiera materializado de la niebla que cubría los jardines aquella tarde. Tenía 32 años, los ojos de su padre, y una sonrisa que hacía que quienes la veían sintieran un escalofrío que no podían explicar. Durante las semanas siguientes, los 4 hijos esperaron. Esperaron en la mansión que había sido su hogar de la infancia, en habitaciones que no habían pisado en años, rodeados de recuerdos que preferían olvidar. Se evitaban mutuamente, cruzándose en los pasillos con miradas hostiles pero sin palabras, cenando en horarios diferentes para no tener que compartir la mesa, pasando las noches encerrados en sus habitaciones, escuchando los sonidos de la casa y preguntándose cuánto más tendría que durar aquello. Don Augusto se aferraba a la vida con una tenacidad que sorprendía a todos, incluidos los médicos que habían pronosticado su muerte inminente. Pasaba los días en su dormitorio, rodeado de enfermeras y sirvientes, recibiendo visitas ocasionales del abogado de la familia, que llevaba documentos que el patriarca firmaba con mano temblorosa pero determinada. Nadie sabía qué contenían esos documentos. Nadie se atrevía a preguntar. Y luego, una noche de enero de 1930, don Augusto Ferrero dejó de respirar. Tercera parte. El testamento. El funeral de don Augusto Ferrero fue una ceremonia breve y fría, como correspondía a un hombre que no había inspirado afecto genuino en nadie durante su larga vida. Se realizó en la capilla privada de la mansión, un espacio pequeño y oscuro que olía a incienso añejo y a secretos enterrados. El sacerdote, un hombre anciano que había conocido a don Augusto durante décadas y que probablemente sabía más de lo que jamás admitiría, pronunció las palabras rituales con una rapidez que sugería que quería terminar cuanto antes. Los 4 hijos estuvieron presentes, vestidos de negro de pies a cabeza, con expresiones que intentaban parecer solemnes, pero que no lograban ocultar del todo la anticipación que sentían. Se pararon en fila frente al ataúd cerrado, cada uno perdido en sus propios pensamientos, cada uno calculando cuánto les correspondería, cada uno imaginando cómo gastaría su parte de la fortuna que pronto sería suya. Por fin había llegado el momento que habían estado esperando durante años, décadas en algunos casos. Por fin iban a recibir lo que les correspondía por derecho de sangre. El abogado de la familia, un hombre de mediana edad, llamado licenciado Arturo Mendoza, observaba la ceremonia desde un rincón de la capilla con una expresión que era difícil de interpretar. Llevaba un maletín de cuero negro que contenía documentos que cambiarían la vida de todos los presentes, y lo sostenía con una firmeza que sugería que entendía perfectamente la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Había sido el abogado de confianza de don Augusto durante más de 30 años y conocía los secretos de la familia mejor que cualquiera de sus miembros. Sabía lo que contenía el testamento, y sabía, aunque no lo dijera, que lo que estaba a punto de leer convertiría las siguientes 72 horas en algo que ninguno de los herederos olvidaría jamás. La lectura del testamento se realizó esa misma noche,
en la biblioteca de la mansión, una habitación amplia con paredes cubiertas de libros que nadie había leído en décadas, y un escritorio de roble macizo, detrás del cual Mendoza se instaló con la solemnidad de un juez a punto de dictar sentencia. Los 4 herederos se sentaron en sillas que habían sido dispuestas en semicírculo frente al escritorio, como estudiantes esperando un examen del que dependía su futuro. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes y sobre los rostros tensos de los presentes. Afuera, el viento había comenzado a soplar con fuerza, anunciando la tormenta que llegaría más tarde esa noche. Era un ambiente apropiado para lo que estaba por suceder, como si la naturaleza misma quisiera proporcionar el escenario adecuado para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Antes de comenzar, Mendoza los miró a todos, con una expresión que contenía algo que podría haber sido advertencia, o quizás compasión. «Señores», comenzó, con una voz que no temblaba, pero que tampoco tenía la seguridad que normalmente caracterizaba sus pronunciamientos legales. El testamento de su padre es inusual. Contiene cláusulas y condiciones que, en mis 30 años de práctica legal, nunca había visto en ningún documento. Les ruego, que escuchen con atención hasta el final y que reserven sus preguntas y sus protestas para cuando haya terminado de leer. Y procedió a leer. El testamento comenzaba de manera convencional, con las formalidades legales que identificaban a don Augusto como el testador y a sus 4 hijos como los únicos herederos de su fortuna. Pero después de los preliminares, las cosas se volvían extrañas. Para recibir su herencia, leyó Mendoza, mis hijos deberán cumplir con las siguientes condiciones. Primera, deberán velar mi cuerpo en el salón principal de la mansión durante 3 noches consecutivas, comenzando la noche siguiente a mi muerte. Segunda, durante estas 3 noches, ninguno de ellos podrá abandonar la mansión bajo ninguna circunstancia. Las puertas serán cerradas desde afuera y no se abrirán hasta que hayan transcurrido las 72 horas completas. Tercera, si alguno de los herederos abandona la mansión antes de tiempo, o si alguno de ellos muere durante el velatorio, su parte de la herencia será dividida entre los herederos restantes. Cuarta, si ninguno de los herederos sobrevive las 3 noches, la fortuna completa será donada a obras de caridad y la mansión será demolida. Mendoza hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en la mente de los presentes. Los 4 herederos se miraron entre sí con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el horror. ¿Esto es legal?, preguntó Ernesto, el abogado de la familia. Perfectamente legal, respondió Mendoza. Su padre consultó con varios expertos antes de redactar este documento. Las cláusulas son excéntricas, sin duda, pero no violan ninguna ley. ¿Y si nos negamos?, preguntó Victoria. ¿Qué pasa si simplemente decidimos no participar en esta farsa? En ese caso, la fortuna completa será donada a obras de caridad, como establece la 4ª cláusula. Ninguno de ustedes recibirá nada. El silencio que siguió fue denso, cargado de cálculos y resentimientos. Cada uno de los herederos estaba pensando lo mismo. La fortuna de don Augusto era inmensa, suficiente para vivir lujosamente durante varias vidas. Y todo lo que tenían que hacer para obtenerla era pasar 3 noches en una casa con personas que odiaban. ¿Cuánto?, preguntó Rafael, el más directo de los 4. ¿Cuánto vale la herencia total? Mendoza mencionó una cifra que hizo que incluso Victoria, la más estoica de los hermanos, abriera los ojos con sorpresa. Era más de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Mucho más. La 4ª parte de esa cantidad, continuó Mendoza, corresponde a cada uno de ustedes. Pero recuerden la 3ª cláusula.
Si alguno muere o abandona la mansión, su parte se divide entre los restantes. Y si solo queda uno al final de las 3 noches, ese único heredero lo recibirá todo. Las miradas que se cruzaron en ese momento contenían algo más que hostilidad. Contenían cálculo, contenían posibilidad, contenían el germen de algo terrible. Cuarta parte. El encierro. El cuerpo de don Augusto fue colocado en un ataúd de caoba que fue instalado en el centro del salón principal, sobre una plataforma elevada que permitía verlo desde cualquier ángulo de la habitación. Cirios fueron encendidos alrededor del féretro, sus llamas proyectando sombras danzantes sobre las paredes y sobre el rostro inmóvil del patriarca. A las 10 de la noche, cuando todo estuvo preparado, el abogado Mendoza reunió a los 4 herederos en el vestíbulo para las últimas instrucciones. «Las puertas serán cerradas desde afuera», explicó. «Tengo las únicas llaves y no regresaré hasta dentro de 72 horas exactas. Hay comida suficiente en la cocina para varios días y el generador de electricidad tiene combustible de sobra. No hay teléfono en la casa y las ventanas han sido aseguradas para impedir cualquier intento de salida». «¿Y si hay una emergencia?», preguntó Victoria. «¿Qué pasa si alguien se enferma o se lastima?». «En el testamento se especifica que no hay excepciones», respondió Mendoza. «Cualquier salida antes de tiempo invalida la herencia del que sale. Su padre fue muy claro al respecto». «Pero eso es una locura», protestó Ernesto. «Podríamos morir aquí dentro». Mendoza lo miró con una expresión que podría haber sido compasión o podría haber sido algo completamente diferente. Esa, me temo, era exactamente la intención de su padre. Quería que ustedes entendieran lo que se siente estar atrapado, sin escapatoria, dependiendo completamente de personas en las que no pueden confiar. Quería enseñarles una última lección. «¿Y cuál es esa lección?», preguntó Magdalena, hablando por primera vez desde que había llegado a la mansión. Mendoza se volvió hacia ella, y por un momento algo pasó por su rostro que ninguno de los presentes pudo identificar. «Eso, señorita, tendrán que descubrirlo ustedes mismos». Y con esas palabras, el abogado se marchó. La puerta principal se cerró detrás de él con un golpe que resonó en toda la casa, seguido por el sonido de llaves girando en cerraduras, de pestillos deslizándose en su lugar, de cadenas siendo aseguradas. Los 4 herederos se quedaron en el vestíbulo, mirándose unos a otros, escuchando cómo los pasos de Mendoza se alejaban por el camino de grava hasta desaparecer en la noche. Y entonces, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, la tormenta comenzó. Quinta parte. La primera noche. El viento llegó primero, aullando alrededor de la mansión como un animal hambriento buscando una entrada. Sacudía las contraventanas con golpes que sonaban como puños, golpeando la madera. Silbaba a través de las rendijas con un sonido que era casi una voz, casi palabras que ninguno de los herederos quería escuchar. Luego vino la lluvia, golpeando las ventanas cerradas con una fuerza que hacía temblar los cristales, corriendo por los tejados en cascadas que parecían querer derribar la casa por puro peso de agua. Y finalmente, los relámpagos, iluminando el cielo con destellos blancos que proyectaban sombras grotescas a través de las cortinas, seguidos por truenos tan poderosos que hacían vibrar los huesos de quienes los escuchaban. Era como si la naturaleza misma quisiera advertirles, como si el cielo estuviera gritando: «Salgan de ahí, salgan mientras puedan». Pero las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas, y los 4 herederos estaban atrapados con su padre muerto y sus propios demonios internos. Los 4 herederos se distribuyeron por la casa, cada uno buscando su propio espacio, su propia zona de seguridad donde pudiera vigilar a los demás sin ser vigilado él mismo.
Ernesto se instaló en la biblioteca, rodeado de libros que no tenía intención de leer, sentado en un sillón de cuero, desde donde podía ver tanto la puerta como la ventana, con un abrecartas de plata que había encontrado en el escritorio y que mantenía oculto bajo una almohada. Victoria se retiró a una de las habitaciones del segundo piso, la que había sido suya durante su infancia, donde los recuerdos de tiempos más inocentes se mezclaban con el terror del presente de maneras que la hacían sentir al borde de la locura. Rafael se apropió del estudio de su padre, sentándose en el mismo sillón donde don Augusto había pasado tantas horas planeando y conspirando, rodeado de los objetos que habían pertenecido a un hombre que ahora yacía muerto en el salón principal, pero que, de alguna manera, todavía parecía estar presente en cada sombra de la casa. Y Magdalena, la más extraña de todos, se quedó en el salón principal, sentada en un sillón de terciopelo rojo frente al ataúd de su padre, mirando el rostro inmóvil del patriarca con una expresión que nadie podría haber descifrado. No parecía tener miedo, no parecía estar incómoda, parecía, si acaso, estar esperando algo, como quien se sienta en la estación de tren, sabiendo que el tren llegará, aunque no sepa exactamente cuándo. Las horas pasaban lentamente, medidas por el tic-tac del reloj del vestíbulo que resonaba en toda la casa como un corazón gigante que se negaba a dejar de latir. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era una eternidad, cada minuto una prueba de resistencia. Los sonidos de la tormenta eran tan fuertes que hacían difícil escuchar cualquier otra cosa, pero también eran tan constantes que eventualmente se convertían en una especie de ruido de fondo, un manto sonoro que ocultaba otros ruidos más sutiles, más cercanos, más perturbadores. Nadie dormía, nadie podía dormir. La tensión en la casa era tan palpable que parecía tener peso físico, presionando sobre los hombros de cada uno de los presentes, dificultando la respiración, acelerando el corazón. Cada crujido de la madera era un posible intruso. Cada sombra que se movía era una posible amenaza. Cada sonido que no podía ser inmediatamente identificado era un motivo de pánico. Fue cerca de la medianoche, cuando el reloj del vestíbulo daba sus 12 campanadas, con una solemnidad que parecía fuera de lugar, cuando comenzaron los ruidos que ninguno de ellos olvidaría jamás. Al principio fueron sutiles, casi imperceptibles bajo el estruendo de la tormenta que rugía afuera. Un crujido que podría haber sido la madera de una casa vieja asentándose bajo la presión del viento. Un golpe que podría haber sido una contraventana sacudida por una ráfaga particularmente fuerte. Un susurro que podría haber sido la lluvia filtrándose por alguna rendija del tejado y cayendo sobre el polvo de décadas. Pero luego los ruidos se volvieron más definidos, más cercanos, más imposibles de ignorar. Magdalena, que seguía en el salón principal, fue la primera en notarlo. Estaba mirando el ataúd de su padre cuando escuchó algo que la hizo contener la respiración. Un sonido que venía de dentro del féretro, un sonido que se parecía a uñas arañando madera. Se levantó de su sillón y se acercó al ataúd, inclinándose sobre él para escuchar mejor. El sonido se detuvo. Durante un momento solo hubo silencio, un silencio que era más profundo que cualquier silencio que Magdalena hubiera experimentado antes. Y luego, cuando estaba a punto de alejarse, el sonido comenzó de nuevo, más fuerte esta vez, más insistente, scratch, scratch, scratch. Magdalena no gritó, no corrió, simplemente se quedó allí, mirando el ataúd con esa sonrisa suya que nadie sabía interpretar, escuchando el sonido de algo que arañaba desde adentro, como si quisiera salir. Cuando los otros herederos llegaron al salón, atraídos por un grito que ninguno de ellos admitiría haber emitido,
Encontraron a Magdalena exactamente donde la habían dejado, sentada en su sillón, mirando el ataúd, con las manos cruzadas sobre el regazo. —¿Qué fue ese ruido? —preguntó Ernesto con la voz más aguda de lo normal. —¿Qué ruido? —respondió Magdalena sin apartar la vista del féretro. —El ruido que vino de ahí. Victoria señaló el ataúd con un dedo tembloroso. No escuché ningún ruido. Magdalena finalmente se volvió hacia sus hermanos y su sonrisa se ensanchó apenas 1 milímetro. Quizás lo imaginaron. Esta casa hace cosas extrañas con la mente. Los 3 hermanos intercambiaron miradas. Ninguno de ellos creía a Magdalena, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a acercarse al ataúd para investigar. Fue una larga noche. 6ª parte. Las sospechas. El amanecer llegó gris y húmedo, filtrándose por las cortinas como una promesa a medias de que el mundo exterior todavía existía. La tormenta había amainado durante las últimas horas de la madrugada, pero el cielo seguía cubierto de nubes que amenazaban más lluvia. Los 4 herederos se reunieron en la cocina, no por deseo de compañía, sino por necesidad práctica. El café y la comida estaban allí, y ninguno de ellos había dormido lo suficiente como para pensar con claridad. Se sentaron alrededor de la mesa de madera, evitando mirarse directamente a los ojos, masticando pan y bebiendo café en un silencio que era casi tan opresivo como la tormenta de la noche anterior. Fue Ernesto quien lo rompió. «Tenemos que hablar de lo que pasó anoche». «No pasó nada anoche», respondió Victoria, con una firmeza que no sentía. «Todos escuchamos ese ruido». Ernesto dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Vino del ataúd de nuestro padre. Los muertos no hacen ruido», dijo Rafael, aunque su voz carecía de convicción. «Debió ser la tormenta, o la casa. Estas casas viejas crujen». No fue un crujido, fue como si alguien estuviera arañando desde adentro. El silencio que siguió fue denso, cargado de pensamientos que nadie quería expresar en voz alta. Finalmente, fue Magdalena quien habló. «Quizás nuestro padre no está tan muerto como pensamos». Los otros 3 la miraron con horror. «Eso es imposible», dijo Victoria. «Lo vimos morir. Los médicos certificaron su muerte». «Los médicos se equivocan», respondió Magdalena con calma. «Hay casos documentados de personas declaradas muertas que despiertan en sus ataúdes, enterrados vivos. Es más común de lo que la gente piensa. ¿Estás diciendo que nuestro padre podría estar vivo ahí dentro?» La voz de Ernesto había subido una octava. «Estoy diciendo que es una posibilidad. Una de muchas». «Entonces tenemos que abrir el ataúd», dijo Rafael poniéndose de pie. «Tenemos que verificar». «¿Y si lo abrimos y está muerto?», preguntó Magdalena. «¿No sería eso una violación del testamento? El documento dice que debemos velar su cuerpo, no que debamos abrir el ataúd y hurgar en sus restos». Los 4 se miraron, cada uno calculando, cada uno sospechando, porque había otra posibilidad, una que ninguno quería mencionar, pero que todos estaban pensando. Si uno de ellos moría durante el velatorio, su parte de la herencia se dividía entre los restantes. Y si 3 de ellos morían, el 4º lo heredaba todo. «¿Y si alguien de nosotros hizo ese ruido?», dijo Victoria, expresando finalmente lo que todos pensaban. «¿Para asustarnos? ¿Para hacer que uno de nosotros se volviera loco y abandonara la casa?». «Es una acusación muy seria», dijo Rafael, aunque su expresión sugería que él había pensado exactamente lo mismo. «Miren a su alrededor», continuó Victoria. «Cada uno de nosotros tiene razones para querer una parte más grande de la herencia. Ernesto está ahogado en deudas. Rafael quiere expandir su hacienda. Magdalena... Bueno, nadie sabe lo que Magdalena quiere. Y yo tengo mis propias razones que no son asunto de nadie». «¿Y tú, Victoria?», preguntó Ernesto con una sonrisa amarga.
¿No tienes las mismas razones que todos nosotros? Victoria no respondió. No necesitaba hacerlo. Todos sabían la verdad. Cada uno de ellos era capaz de cualquier cosa por esa fortuna. Y durante las próximas 2 noches tendrían que dormir bajo el mismo techo, sabiendo que cualquiera de sus hermanos podría ser un asesino en potencia. Séptima parte. La segunda noche. La segunda noche fue peor que la primera de maneras que ninguno de los herederos habría podido anticipar. La tormenta había regresado con una furia renovada, como si el cielo mismo quisiera castigar a los que estaban atrapados en la mansión, como si las nubes hubieran guardado su fuerza durante el día para desatarla toda en cuanto cayera la oscuridad. Los relámpagos caían tan cerca que podían sentir la electricidad en el aire, erizando el vello de sus brazos, cargando la atmósfera de una tensión que era casi física. Los truenos hacían temblar los cimientos de la casa hasta que parecía que todo se vendría abajo, que las paredes se derrumbarían sobre ellos y los sepultarían junto con el dinero que se suponía debía hacerlos ricos. Los 4 herederos habían pasado el día evitándose con una determinación que rayaba en lo obsesivo, cada uno encerrado en su propio espacio, cada uno vigilando las puertas y las ventanas por si alguno de los otros intentaba algo. La muerte de Ernesto, que había sido encontrado en el pasillo del segundo piso aquella mañana, con los ojos abiertos y las manos extendidas hacia algo que ya no estaba allí, debería haberlos unido, debería haberlos convencido de que había amenazas más grandes que su mutua desconfianza, pero no lo hizo. En lugar de eso, cada uno sospechaba que alguno de los otros había sido responsable, que la muerte de Ernesto había sido un asesinato disfrazado de accidente, que el asesino estaba entre ellos esperando su próxima oportunidad. Habían comido por separado, verificando cuidadosamente cada alimento antes de llevarlo a la boca, oliendo, inspeccionando, buscando cualquier señal de que alguien hubiera encontrado la manera de envenenarlos. Victoria había insistido en preparar su propia comida, usando ingredientes que ella misma había seleccionado de la despensa, cocinando en una esquina de la cocina mientras vigilaba constantemente la puerta. Rafael había comido solo frutas que pudiera pelar él mismo, desconfiando de cualquier cosa que ya hubiera sido abierta o preparada. Y Magdalena, la única que no parecía preocupada por el veneno, había comido lo que encontró sin ninguna precaución, sonriendo ante la paranoia de sus hermanos como si todo fuera un entretenimiento diseñado especialmente para ella. Habían dormido en turnos cortos y sobresaltados, siempre con un ojo abierto, siempre con algo pesado al alcance de la mano por si necesitaban defenderse. Victoria había arrastrado una cómoda frente a la puerta de su habitación. Rafael dormía con un cuchillo de cocina bajo la almohada, y Magdalena, según los otros 2, no parecía dormir en absoluto. Simplemente se quedaba sentada en su sillón del salón principal, mirando el ataúd vacío con esa sonrisa suya que era más perturbadora que cualquier mueca de terror. Porque el ataúd estaba vacío. El cuerpo de don Augusto había desaparecido en algún momento de la noche anterior, y nadie podía explicar cómo ni dónde estaba ahora. Habían buscado por toda la casa, revisando cada habitación, cada armario, cada rincón donde un cuerpo pudiera estar oculto. No encontraron nada. Era como si don Augusto simplemente se hubiera evaporado, como si la muerte hubiera decidido que no lo quería después de todo y lo hubiera devuelto a algún lugar que los vivos no podían ver. Cuando cayó la noche de la segunda jornada, ninguno de ellos quería estar solo. Paradójicamente, el miedo que sentían hacia sus hermanos era menor que el miedo que sentían hacia lo que pudiera estar esperándolos en los rincones oscuros de la casa. Así que se reunieron en el salón principal, alrededor del ataúd de su padre,
formando un círculo de vigilancia mutua donde cada uno podía ver a los demás en todo momento. Las velas habían sido reemplazadas por lámparas de aceite que proporcionaban más luz, pero también más sombras. El rostro de don Augusto era visible a través de la tapa de cristal del ataúd, sereno e inmóvil, exactamente como debía ser el rostro de un muerto. ¿Creen que está sonriendo más que antes?, preguntó Magdalena de repente. Los otros tres miraron el rostro de su padre. Estaba sonriendo. Era difícil decirlo. La luz de las lámparas creaba efectos extraños, haciendo que las sombras se movieran sobre sus rasgos de maneras que podían ser interpretadas de muchas formas. «No sea ridícula», dijo Ernesto, aunque su voz temblaba ligeramente. «Los muertos no cambian de expresión. Los muertos no arañan sus ataúdes tampoco», respondió Magdalena. «Y sin embargo, todos escuchamos ese ruido anoche». «Yo no escuché nada», mintió Rafael. «Yo tampoco», mintió Victoria. «Mentirosos», dijo Magdalena, sin apartar la vista del ataúd. «Todos lo escuchamos, y todos tenemos miedo de lo que significa». Antes de que nadie pudiera responder, las luces se apagaron. No gradualmente, no una por una, sino todas a la vez, como si alguien hubiera cortado la electricidad de un solo golpe. Las lámparas de aceite siguieron ardiendo, pero su luz era débil comparada con la oscuridad que las rodeaba, apenas suficiente para iluminar unos pocos metros alrededor de cada una, y en esa oscuridad algo se movió. Octava parte, lo que se movía en la oscuridad. Ninguno de los herederos pudo describir exactamente lo que vieron aquella noche. Sus testimonios, reconstruidos a partir de fragmentos y susurros, son contradictorios e incompletos. Pero todos coinciden en lo esencial. Algo estaba en la habitación con ellos. Algo que no debería estar. Ernesto juró que vio una figura de pie junto al ataúd. Una figura que tenía la forma de un hombre, pero que no era del todo sólida, que parecía estar hecha de sombras y de algo más oscuro que las sombras. Victoria dijo que escuchó una respiración, lenta y pesada, que venía de todas partes y de ninguna, que se colaba en sus oídos como un susurro íntimo que la hacía querer gritar. Rafael afirmó que sintió una mano tocar su hombro, una mano fría y húmeda que apretó con una fuerza que no era humana antes de desaparecer. Y Magdalena, la única que no mostró miedo, dijo simplemente que su padre había venido a verlos, a observar cómo sus hijos pasaban la prueba que él había diseñado. El pánico que siguió fue el tipo de pánico que destruye la razón y libera los instintos más primitivos. Ernesto corrió hacia la puerta, olvidando que estaba cerrada desde afuera, golpeándola con los puños hasta que sus nudillos sangraron. Victoria se acurrucó en un rincón, tapándose los oídos y repitiendo oraciones que había aprendido en el convento, oraciones que no parecían tener ningún efecto. Rafael buscó un arma, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse, y encontró un atizador de hierro junto a la chimenea que blandió hacia la oscuridad con golpes salvajes que no conectaron con nada. Solo Magdalena permaneció quieta, sentada en su sillón, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando hacia donde había estado el ataúd antes de que las luces se apagaran, y sonreía. Sonreía con esa sonrisa que ninguno de sus hermanos entendía, que quizás nadie entendería jamás. Las luces volvieron tan súbitamente como se habían apagado, revelando el salón exactamente como había estado antes. Los muebles en su lugar, las lámparas ardiendo, el ataúd en el centro de la habitación. Todo igual, todo excepto una cosa. El ataúd estaba abierto. La tapa de cristal había sido levantada, revelando el interior forrado de seda blanca, y don Augusto Ferrero ya no estaba adentro. Novena parte. La cacería. Lo que siguió fue una noche de terror absoluto que ningún sobreviviente, si es que hubo sobrevivientes en el sentido verdadero de la palabra,
podría olvidar ni describir completamente. Era el tipo de terror que se instala en lo más profundo del alma y no se va nunca, que cambia la manera en que ves el mundo, que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad y sobre los límites de lo posible. El cuerpo de don Augusto no estaba en el ataúd, no estaba en el salón, no estaba en ningún lugar visible de la casa. Pero eso no significaba que se hubiera ido, porque a lo largo de las horas siguientes, mientras la tormenta rugía afuera y la oscuridad se volvía cada vez más densa adentro, los tres herederos que quedaban lo vieron, una y otra vez en diferentes partes de la mansión, apareciendo y desapareciendo como una sombra que tuviera voluntad propia. Lo vieron en los pasillos, de pie en las esquinas, donde la luz de las velas no llegaba, mirándolos con ojos que no deberían poder ver porque habían sido cerrados para siempre en el momento de su muerte. Su figura era reconocible. Era indudablemente don Augusto, pero había algo diferente en ella, algo que no era del todo sólido, que parecía estar hecha de sombras y de algo más oscuro que las sombras, de algo que venía de un lugar que los vivos no deberían conocer. Lo vieron en las habitaciones, sentado en sillas que un momento antes habían estado vacías, con las manos cruzadas sobre el regazo en la misma posición en que las habían colocado dentro del ataúd, pero ahora con los dedos moviéndose ligeramente, tamborileando sobre sus rodillas con un ritmo que era casi hipnótico. Y su sonrisa, esa sonrisa que había sido serena en la muerte, ahora era diferente. Era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa y que está disfrutando del momento antes del ataque final. Lo vieron en las escaleras, descendiendo peldaño a peldaño con una lentitud que era insoportable, acercándose a ellos con una determinación que no tenía nada de humano. Sus pasos no hacían ruido sobre la madera, como si sus pies no tocaran realmente el suelo, como si flotara apenas por encima de la superficie en lugar de caminar sobre ella. Y cada vez que pensaban que lo habían perdido, que habían logrado escapar, lo encontraban esperándolos en el siguiente corredor, en la siguiente habitación, en el siguiente recodo de esa casa que ahora parecía haberse convertido en un laberinto diseñado específicamente para atraparlos. Victoria fue la segunda en sucumbir. Después de ver cómo Ernesto había muerto la noche anterior, después de presenciar los horrores de la segunda noche, su mente finalmente cedió bajo el peso del terror. Se encerró en la biblioteca, arrastrando todos los muebles que pudo mover para bloquear la puerta, convencida de que si permanecía oculta hasta el amanecer, si lograba sobrevivir unas pocas horas más, todo terminaría. Se acurrucó en un rincón, detrás de un escritorio volcado, cubriéndose con una manta que había encontrado en algún lugar, rezando las oraciones que había aprendido durante sus 15 años en el convento, oraciones que había repetido miles de veces, pero que ahora, en este momento de necesidad desesperada, parecían no tener ningún poder. La encontraron cuando finalmente terminaron las 72 horas y las puertas fueron abiertas. Estaba exactamente donde se había escondido, acurrucada en el rincón con los brazos sobre la cabeza, como si hubiera intentado protegerse de algo que caía sobre ella desde arriba. Estaba muerta. El forense que examinó su cuerpo no encontró ninguna causa física para su muerte, ninguna herida, ningún veneno, ninguna enfermedad que explicara por qué su corazón había dejado de latir. Simplemente había dejado de vivir, como si algo hubiera apagado la llama de su existencia con un soplo, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo por una fuerza que la medicina no podía explicar ni la ciencia comprender. Rafael duró más que sus hermanos mayores, era más fuerte, más determinado, más dispuesto a luchar. Armado con el atizador de hierro y con un cuchillo que había encontrado en la cocina, recorrió la mansión buscando al causante de todo esto,
convencido de que tenía que haber una explicación racional, de que alguien, quizás Magdalena, estaba orquestando todo como un elaborado plan para quedarse con la herencia completa. Lo encontraron en la cocina, con el cuchillo todavía en la mano, con una expresión de terror tan intensa que el forense que examinó su cuerpo diría después que nunca había visto nada igual. La causa oficial de muerte fue la misma que la de sus hermanos. Inexplicable, imposible, aterradora. Y Magdalena, la más extraña de todos, la única que había sonreído durante toda la pesadilla, fue encontrada al pie de la escalera principal. Su cuello estaba roto, torcido en un ángulo que sugería una caída desde gran altura, pero en sus labios había una sonrisa de satisfacción, como si hubiera encontrado exactamente lo que estaba buscando. 10ª parte. Lo que quedó. Cuando el abogado Mendoza regresó a la mansión 72 horas después del encierro, acompañado por un contingente de policías que él mismo había alertado como medida de precaución, encontró exactamente lo que describimos al principio de esta historia. Las puertas estaban cerradas desde adentro, con todos los pestillos y cerraduras en su lugar, como si nadie hubiera intentado abrirlas en ningún momento durante los 3 días. Las ventanas estaban intactas, sus refuerzos sin tocar, sin ninguna señal de que alguien hubiera intentado escapar a través de ellas. El dinero seguía exactamente donde lo había dejado, sobre la mesa del comedor, apilado en fajos ordenados que no habían sido tocados. Las monedas de oro brillaban en sus cofres abiertos, reflejando la luz gris de la mañana que se filtraba por las cortinas. Las joyas reposaban en sus estuches de terciopelo, cada pieza en su lugar exacto, como si los herederos ni siquiera las hubieran mirado durante su encierro. Una fortuna incalculable, intacta, inmaculada, esperando a dueños que ya no podían reclamarla porque ya no existían en este mundo. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes partes de la casa, cada uno contando una historia de terror que nadie podía explicar completamente. Ernesto en el corredor del 2º piso, con esa expresión de pánico absoluto congelada en su rostro. Victoria en la biblioteca, acurrucada detrás de los muebles que había usado para crear una barricada inútil. Rafael en la cocina, todavía aferrando el cuchillo que no había podido usar contra un enemigo que no era de carne y hueso. Y Magdalena al pie de la escalera, con el cuello roto pero sonriendo, siempre sonriendo, como si la muerte hubiera sido exactamente lo que esperaba encontrar. El forense que examinó los cuerpos era un hombre de ciencia, un profesional con décadas de experiencia, que había visto todo tipo de muertes en su carrera. Pero los informes que redactó sobre los herederos Ferrero fueron los más extraños de su vida profesional. Ninguno de los 4 había muerto de causas que pudieran explicarse médicamente. No había veneno en sus sistemas. No había señales de violencia que correspondieran a sus heridas aparentes. No había enfermedades ocultas que hubieran podido causar fallos cardíacos simultáneos. Simplemente habían dejado de vivir, como si algo hubiera desconectado sus cuerpos de sus almas con la precisión de un cirujano invisible. Pero lo más perturbador no fueron los cuerpos de los herederos. Lo más perturbador fue el cuerpo del patriarca. Don Augusto Ferrero estaba de vuelta en su ataúd de caoba, exactamente donde lo habían colocado 3 noches antes para el velatorio que sus hijos debían completar. Pero todo lo demás había cambiado. Sus manos, que habían sido cruzadas sobre el pecho en la posición tradicional de los difuntos, ahora descansaban a los lados de su cuerpo, con los dedos ligeramente curvados hacia arriba, como si acabara de soltar algo, como si hubiera estado sosteniendo algo durante las 3 noches y finalmente lo hubiera liberado. Su ropa, que había sido impecable cuando lo colocaron en el féretro, ahora estaba arrugada, manchada en algunos lugares,
como si hubiera estado moviéndose, como si hubiera estado activo durante el tiempo que debería haber permanecido inmóvil. Y su rostro. Su rostro era lo que nadie podía explicar, lo que hacía que incluso los policías más veteranos sintieran un escalofrío que les recorría la espalda. La expresión serena de quien ha encontrado la paz en la muerte había desaparecido por completo. En su lugar había una sonrisa amplia, satisfecha, triunfante, la sonrisa de alguien que ha ganado un juego cuyas reglas solo él conocía, de alguien que ha completado un plan que llevaba décadas preparando, de alguien que ha demostrado, más allá de toda duda, que la muerte no era el fin de su poder sobre su familia. Porque según el testamento de don Augusto, si ninguno de los herederos sobrevivía a las 3 noches, la fortuna debía ser donada a obras de caridad y la mansión debía ser demolida. Pero había un problema. La fortuna estaba dentro de la mansión y nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a entrar a buscarla. Los trabajadores contratados para la demolición se negaron a cruzar el umbral. Los policías que intentaron recuperar el dinero como evidencia abandonaron la casa antes de llegar al comedor, incapaces de explicar por qué, pero incapaces también de dar un solo paso más. Incluso los sacerdotes, llamados para bendecir la propiedad, reportaron sensaciones de opresión tan intensas que tuvieron que ser asistidos para salir. La mansión permaneció abandonada, cerrada, pudriéndose lentamente mientras los años pasaban. Las ventanas se rompieron y nadie las reparó. El tejado se hundió y nadie lo levantó. La vegetación invadió los jardines y luego la estructura misma, como si la naturaleza quisiera tragarse el edificio y todo lo que contenía. Pero el dinero sigue allí. Eso dicen las leyendas. Los fajos de billetes sobre la mesa del comedor, las monedas de oro en sus cofres, las joyas en sus estuches de terciopelo. Una fortuna que podría cambiar la vida de cualquiera que tuviera el valor de entrar a buscarla. Y don Augusto sigue allí también, en su ataúd de caoba, en el centro del salón principal, con esa sonrisa que nadie puede explicar, esperando, vigilando, asegurándose de que nadie reclame lo que él construyó con tanto esfuerzo, lo que él protegió con tanta determinación. Porque don Augusto Ferrero era el tipo de hombre que nunca perdía, ni en vida, ni en muerte, ni en lo que sea que viene después. Epílogo. La maldición del oro. Han pasado décadas desde los eventos en la mansión Ferrero, y la historia ha adquirido el carácter de leyenda que todas las historias verdaderamente terribles adquieren con el tiempo. Los detalles cambian según quien la cuente. Los nombres se distorsionan, las fechas se confunden, pero el núcleo permanece intacto, una familia destruida por la codicia, una fortuna que nadie puede reclamar, un patriarca que encontró la manera de ganar incluso después de muerto. Dicen que la mansión todavía está en pie, aunque nadie puede decir exactamente dónde. Algunos afirman que está en las afueras de una ciudad que prefiere no ser nombrada, oculta entre árboles que han crecido tan densos que es imposible verla desde el camino. Otros dicen que fue demolida hace años, pero que el terreno donde estuvo sigue siendo un lugar que la gente evita, un lugar donde los animales no se acercan y donde las plantas crecen torcidas y enfermas. Y dicen que de vez en cuando alguien intenta entrar, un ladrón atraído por los rumores de riqueza, un aventurero buscando emociones fuertes, un investigador tratando de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Todos entran con confianza, convencidos de que las historias son solo historias, de que los fantasmas no existen, de que el dinero es simplemente dinero y no puede estar maldito. Ninguno de ellos regresa. O si regresan, no son los mismos. Tienen miradas vacías, voces que tiemblan cuando hablan de lo que vieron, sueños que los despiertan gritando en medio de la noche. No pueden describir lo que experimentaron dentro de la mansión,
pero tampoco pueden olvidarlo. Y todos, sin excepción, dicen lo mismo cuando se les pregunta si volverían a entrar. No hay cantidad de dinero que valga lo que hay en esa casa. La última voluntad de don Augusto Ferrero se ha cumplido de una manera que quizás ni él mismo anticipó. Quería enseñar a sus hijos una lección sobre la codicia, sobre los peligros de amar el oro más que la propia vida. Y la lección ha sido aprendida, no solo por sus hijos, sino por todos los que han escuchado esta historia, por todos los que han mirado hacia la mansión abandonada y han sentido ese escalofrío que nos dice que hay lugares donde no debemos ir, fortunas que no debemos codiciar, puertas que es mejor dejar cerradas. El dinero sigue allí, esperando, tentando, prometiendo riquezas a quien sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto como para buscarlo. Pero nadie lo ha reclamado. Y quizás nadie lo haga jamás. Fin del relato. La historia de la familia Ferrero ha sido reconstruida a partir de leyendas locales y relatos populares. No existen registros oficiales que confirmen los eventos narrados. La ubicación de la mansión, si alguna vez existió, se ha perdido en el tiempo. La fortuna que supuestamente contiene nunca ha sido verificada ni reclamada. Y con esto termina la historia de la última voluntad de la familia Ferrero, una historia sobre la codicia, sobre el odio familiar, sobre un patriarca que encontró la manera de controlar a sus hijos incluso desde la tumba. Si has llegado hasta aquí, te agradezco tu paciencia y tu valor para enfrentar esta oscuridad conmigo. Quiero pedirte que dejes un comentario contándome qué te pareció esta historia. ¿Habrías aceptado las condiciones del testamento? ¿Habrías pasado 3 noches encerrado con hermanos que odias por una fortuna? ¿O habrías preferido renunciar al dinero y conservar tu vida y tu cordura? Y respóndeme también la pregunta que hice al principio. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuántas noches de terror soportarías por una cantidad de dinero que cambiaría tu vida para siempre? Piénsalo bien antes de responder, porque la respuesta que des dice mucho sobre ti, sobre tus prioridades, sobre lo que estarías dispuesto a sacrificar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal El Secreto de la Familia y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Hay muchos más secretos esperando ser revelados, muchas más familias con herencias malditas que descubrir. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate. Y si alguna vez encuentras un testamento con condiciones extrañas, si alguna vez te ofrecen una fortuna a cambio de pasar unas noches en una casa abandonada, recuerda la historia de los Ferrero. Recuerda que el dinero no siempre vale lo que cuesta. Recuerda que los muertos a veces tienen sus propios planes. Y recuerda que algunas herencias vienen con un precio que nadie debería estar dispuesto a pagar. Buenas noches. Y que tus noches sean más tranquilas que las de los herederos Ferrero. Porque ellos ya no tienen noches. Solo tienen la eternidad de la oscuridad que encontraron en la mansión de su padre. Y esa oscuridad, dicen los que han pasado cerca del lugar donde alguna vez estuvo la mansión Ferrero, todavía puede sentirse. En las noches de tormenta, cuando el viento aúlla como lo hizo durante aquellas 3 noches fatales, dicen que se pueden escuchar voces. Voces que discuten, voces que gritan, voces que suplican por una salida que nunca llegará. Y dicen que si prestas mucha atención, si tienes el valor de quedarte lo suficiente, puedes escuchar una quinta voz, una voz más vieja, más profunda, más satisfecha que las demás, una voz que ríe, la risa de don Augusto Ferrero, el hombre que encontró la manera de ganar incluso después de muerto, el hombre cuya última voluntad todavía se cumple, noche tras noche, en una mansión que quizás ya no existe, pero cuya maldición nunca morirá. Una oscuridad que, según dicen,
todavía los está esperando. Y que quizás, si tienes la mala fortuna de encontrar esa mansión abandonada, también te estará esperando a ti. Porque don Augusto Ferrero era paciente en vida, y la muerte no ha hecho más que darle toda la eternidad para seguir esperando. Todo el tiempo del mundo para encontrar a la próxima generación de herederos que piense que puede reclamar lo que él construyó. Todo el tiempo del mundo para enseñarles la misma lección que enseñó a sus hijos, que el oro tiene un precio, y que ese precio a veces es más alto de lo que cualquier fortuna puede valer.